Muy buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Primera capítulo 3. Ayer vimos el capítulo 2. Recuerden que esta carta le escribe Pablo al que lo llama hijo en la fe, a Timoteo, de madre judía y padre griego. Y lo manda a... Pablo está en Macedonia y lo manda a Efesios, ¿verdad? En el capítulo 2 le escribe Pablo y le dice que hay algo bueno y agradable a Dios. Dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. ¿Qué es? Dice en el versículo 1, nos exhorta a todos a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Por qué esto es bueno y agradable? ¿Por qué nos exhorta que oremos por los gobernantes, por los reyes? Dice, para que vivamos quieta y en paz. Sí, para que sean salvos. Exactamente. Para que ellos puedan ser salvos, puedan entender. Y vengan al conocimiento de la verdad, dice. Exacto. Entonces, nuestra oración puede hacer que un presidente o un gobernante, Dios actúe en él. Sí. Como si nos estuviera pidiendo intercedan por ellos, ¿verdad? Y nos habla que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo. Cristo, que se dio a sí mismo. Dice que Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Todos por todos, por buenos y malos. Sí. Y para esto, dice Pablo, yo fui constituido o nombrado predicador, apóstol y maestro. Predicador, apóstol y maestro. Versículo 8, ¿quién me lo lee? Del capítulo 2. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esa es mi petición, dice. Eso es lo que yo quiero. Y comienza del versículo 9 en adelante a hablar sobre la organización de la iglesia. Habla de las mujeres, que cómo debían de ir a la iglesia y cómo debían de comportarse, que deben de aprender en silencio, así como aquí. ¿En qué momento hay silencio en la casa de oración? Antes de las 5 de la mañana. Bueno, y así termina, dice que es una cuestión de formalidad, ¿verdad? Porque estaba organizando la iglesia y esto le está diciendo a Timoteo que lo estaba encargando de esa iglesia. Dice, pues ten cuidado con esas situaciones de las mujeres porque Eva fue engañada, ¿no? Entonces no te dejes llevar por eso. Y Adán fue arrastrado por Eva. Capítulo 3, requisito de los obispos. Angélica, si eres tan amable, por favor. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, Padre santo, misericordioso, gracias porque cada mañana despiertas en nosotros esa voluntad de aprender más de ti, de enamorarnos más de ti a través de tu palabra. Que en este tiempo seas tú el que nos guíe, que sea tu Espíritu Santo el que esté aquí para que tengamos revelación
en nuestra vida y que cada palabra que estudiemos la hagamos carne también en nuestra vida, Señor. Gracias te damos por esta mañana. Bendícenos a las familias que estamos aquí representadas, las que vienen en camino, las que nos están escuchando y las que nos escucharán en un futuro. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a empezar a leer el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo y leemos de 2 en 2, por favor, pastor. Sí, capítulo 3. Requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿sí? ¿Sí oí yo? Sí. ¿El 11? Sí. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, el misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los ángeles, a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén, gracias. Bueno, recordemos que esta carta prácticamente Pablo le está hablando a Timoteo. Recordemos que Timoteo era joven y le está dando esta parte de consejos de cómo llevar la iglesia. Es una epístola pastoral. Y este capítulo se titula Requisitos de los obispos. Entonces, primero vamos a iniciar qué es un requisito. Y un requisito es una condición que es imprescindible, o sea, no hay excepciones. Por ejemplo, cuando vamos a hacer algún trámite y dicen, estos son los requisitos, pero llegas y dices, bueno, pero es que no traje esto. No se puede. Esos son los requisitos y así es, ¿no? Entonces podemos decir, por ejemplo, que es imprescindible que la mayoría de las plantas tengan que recibir luz para crecer. En nuestro caso, como cristianos, es imprescindible creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador para ser salvos. Y eso nos lo dice en Juan 3:16. Un requisito es imprescindible. Si no hay uno de esos, entonces no puedes acceder a lo que tú estés aspirando. Entonces, y dice que es requisitos de los obispos. Los obispos son las personas que tienen un cargo en la iglesia, administrativo, y ahorita vamos a ir desglosando todo esto que le está diciendo Pablo a Timoteo. También recordemos que es una carta viviente, lo hemos estado viendo, y eso también va para nosotros, ¿no? Porque nosotros también somos obispos, y en nuestras familias, por ejemplo, no necesariamente aquí como tal en la iglesia, ¿verdad? Que tengamos un puesto, pero sí somos obispos en nuestras familias. Entonces, esta carta va dirigida a nosotros.
Dice en el versículo 1, bueno, y antes de empezar con el versículo 1, vamos rápido a Hechos 20-28 para ver y tener más contexto de lo que es un obispo. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Gracias. Aquí algo clave es que nos ha dado el puesto de obispos, ¿para qué? Para apacentar. Es una característica del obispo, que apacienta la iglesia del Señor. ¿Qué es apacentar? Bueno, es guiar y cuidar. En términos de ganado, cuidar el ganado que coman, o sea, lo guía, lo cuida. Entonces el obispo que hace en la iglesia, pues está cuidando y está guiando que todas las ovejas estén comiendo de la palabra de Dios, ¿no? Y, por ejemplo, Jacob apacentaba las ovejas de su tío Balaam. Jesús le dijo a Pedro en Juan 21:17, cuando le está diciendo, Simón, ¿me amas? Y le dice 3 veces, y al final le dice, apacienta mis ovejas. Entonces nos está dejando esa tarea de apacentar, de guiar y de qué es guiar y cuidar. Entonces, ser obispo detona tener una dignidad para ejercer, digamos que esa función, no es nada más así, o sea, debes tener una dignidad, o sea, que te lo merezcas. Y acabamos de ver en 1 de Pedro 5:2, y vamos para allá. Que también nos dice, apacienta. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuera, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Exactamente. Y atrasito, igual ahí en 1 de Pedro, en 2:25, también nos habla, porque aquí es importante, hay varias separaciones, pastor, obispo y diácono. Entonces aquí, ¿qué dice el 25? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, que es Jesucristo. Pero se dan cuenta, son como dos funciones, ¿no? El del pastor, el del obispo y ahorita vamos a ver el del diácono. Entonces, ahora sí, ya en ese contexto de lo que es el obispo, vamos a empezar con el primer versículo que dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, palabra fiel es que eso es así, esto es cierto, esto es verdad. Y que dice, si alguno anhela obispado, o sea, si alguien anhela ser dirigente, buena obra desea. Entonces, ayer vimos en el capítulo 2, versículo 1, que dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, ¿qué son las acciones de gracias? Pues el que hace, ¿no? El que acciona. Entonces, si uno quiere aspirar a un obispado o ser un obispo, es una acción que está queriendo hacer y dice que buena obra desea. ¿Qué es la buena obra? Pues que está buscando una posición en la que pueda servir. Hemos hablado del servicio y el que no sirve para servir, pues no sirve. Entonces, pero es el servicio a Dios. Y después dice en el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vamos primero con estas características, que son, aquí vienen los primeros requisitos, digamos, lo que debe ser, ¿no? Como lo positivo.
y después va a empezar a decirnos lo que no debe ser. Entonces vamos a ver cuál es el primero. ¿Cuál es el primer requisito que dice? Primero, que es irreprensible, es decir, que lleve una vida que nadie tenga por qué criticar. También es cierto que quien tiene un puesto, digamos, el pastor, ¿no? Siempre, o sea, siempre y en todo, se va a criticar a quien tenga una posición en la que tenga que dirigir, administrar y demás, siempre. Pero aquí el punto que es irreprensible es que de eso que pueda ser acusado o criticado, pues no sea verdad. Ese es el punto. Y después dice, segunda condición, bueno, segundo requisito, marido de una sola mujer. Es decir, que no podía tener otra esposa o más de una sola mujer. Aquí, en el contexto en el que se describe, Pablo, recordemos, pertenecía al Sanedrín y uno de los requisitos para pertenecer es que fueras casado. Entonces, digo, en la palabra no hemos ahorita, yo no he encontrado qué pasó, si era viudo, exactamente lo diga, o si lo diga, la verdad lo desconozco, pero Pablo fue casado. Y aquí nos está diciendo, o sea, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente tiene que ser un hombre que esté casado, o sea, puede ser un hombre soltero, ¿sí? Pero que si es casado, pues sí, sea marido de una sola mujer. O sea, debe tener esa fidelidad a su esposa. ¿Por qué? Porque pues si no es fiel a su esposa, pues menos va a ser fiel a la iglesia. Entonces ahí tenemos un principio de integridad, ¿no? Y después el tercer requisito, ¿qué es? Sobrio. La sobriedad es que sea sensato y de buen juicio. Y vamos, estas citas me gustaron, vamos a Proverbios 19:11, que nos describe cómo es la persona sobria, la persona sensata y que tiene buen juicio. Proverbios 19:11. Sí. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura, el buen juicio. En otra versión dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Entonces, ese buen juicio es no caer en provocaciones, ser una persona sobria, que me podrás estar diciendo, lo platicábamos en Damas del carácter, me podrás estar ofendiendo, me podrás estar diciendo que tú hiciste esto, que tú eres lo otro, pero yo no reacciono con una respuesta así de pero ¿por qué? ¿No? Sino que si somos sobrios, tendremos el buen juicio de calmarnos, preguntarle, escuchar y no ofender. En otra versión dice este mismo versículo, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Y eso es de verdad, pues muy cierto, porque cuando nosotros vemos a una persona así que le están diciendo y todo, y guardan su cordura y todo tranquilo, dices, qué paz, ¿no? Qué sabiduría. O sea, yo ya hubiera dado una cachetada o le hubiera dicho algo, o sea, es algo de que se gana el respeto a la persona. Y vamos, bueno, leo la cita en Salmos 36:3, dice, las palabras de su boca son iniquidad y fraude, dejó de ser sensato y de hacer el bien. Entonces, cuando nosotros respondemos a provocaciones, dejamos de ser sensatos. Si lo éramos, lo dejamos de ser. Y dice que las palabras de nuestra boca son iniquidad. ¿Por qué? Porque estamos enojados y regularmente cuando uno está enojado a veces decimos cosas que ni queríamos decir, o si las teníamos, bueno, pues ya las dijimos, pero después nos arrepentimos. Entonces esa sobriedad tiene que ver mucho, y si nos vamos a ir dando cuenta, cada requisito tiene que ver con la integridad de la persona, de lo que hago, de lo que digo y de lo que soy. Y volvemos al punto del versículo 1, o sea, que buena obra desea.
quien no es íntegro no podría desear una buena obra, porque estaríamos hablando de que son los intereses personales o deseos carnales. No podría ser buena obra eso. Entonces, ¿lo que nos está llevando aquí la palabra? A que seamos personas íntegras, y que si nosotros queremos aspirar a un puesto, por ejemplo, de obispo, pues aquí están los requisitos. No nos podemos saltar ninguno. ¿Cuál es el siguiente? Prudente. Prudente. Y adelantito está el decoroso. La prudencia nos lleva al decoro. Entonces, ¿qué es la prudencia? Es que actúa con moderación y cautela. Y aquí nos habla, la prudencia es el dominio propio. Entonces vamos a Segunda de Pedro. A Segunda de Pedro, capítulo 1. Y son los versículos del 5 al 7. Si alguien me lo lee, por favor. Primero 5 al 7, ¿verdad? Segunda de Pedro 1, 1, 5, 7. Ajá. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Gracias. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Que el dominio propio es una virtud. Y Pedro en esta carta nos escribe que el dominio propio tiene que ser evidente en la persona que está siguiendo a Jesús, y que va a guardar con diligencia para tener esta virtud y agregar más virtud a su fe y crecer en amor. Después vamos a Gálatas 5:22. Si alguien lo tiene, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces aquí también nos habla de dominio propio, y nos está diciendo Pablo que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo, o sea, y nos está demandando una santidad. ¿Y quién se les viene a la mente que haya tenido dominio propio en la palabra? Cristo. Vamos a Juan 5:19. ¿19? 5:19. 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Gracias. Amén. Entonces aquí Jesús, cuando estuvo físicamente como hombre en la tierra, es la mayor representación de dominio propio. ¿Y qué nos está diciendo en este versículo? Que Jesús, dice, hizo la voluntad del Padre. Entonces, se alineó totalmente al camino que el Padre le decía. Así nosotros ahora estamos en el camino, porque creemos en Jesús y Él es el camino, verdad y vida. Al estar en el camino, entonces yo sigo la voluntad de Jesús, o sea, estando en ese camino. Eso es también dominio propio. ¿Por qué? Si yo me encuentro en alguna situación que me saca del camino, entonces, y me voy por ahí, entonces ya no estoy teniendo el dominio, porque no estoy siguiendo la voluntad del Padre, que es, sigue en mi camino. Entonces, este requisito también es bien interesante, y que es requisito, o sea, no, como les comentaba, no es imprescindible, no lo podemos dejar pasar. Después, ¿cuál es el siguiente? Ajá, bueno, ahí la prudencia y decoroso nos están hilados. Hospedador. Entonces, ¿qué es ser hospedador? Bueno, que estamos dispuestos a recibir en nuestro hogar a los necesitados, a las personas que son nuevas en la fe, a hablarles de la palabra,
y compartir en nuestro hogar y nuestra mesa. Vamos a ver unas citas igual aquí de ser hospedador. Vamos a Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué bonito, ¿no? O sea, no te olvides de ser de tener esa hospitalidad, porque sin saber puedes tener un ángel ahí, ¿no? ¿Quién se les viene a la mente que tuvo ángeles en su casa? Abraham. Sin saberlo, y tuvo ahí a los ángeles, ¿verdad? Y él tenía esa característica de hospedar. Vamos a Romanos 12:13. Que también aquí Pablo nos habla de hospitalidad. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y aquí también nos está hablando de empatía, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Cómo? Practicando la hospitalidad, o sea, tener esa empatía. Y acabamos de ver Job 31:32, lo leo. Dice, el forastero no pasa por la noche afuera, porque al viajero he abierto mis puertas. Entonces, Job también era un hombre hospitalario. Y vamos con la siguiente característica, que es apto para enseñar. Es decir, que tenga esa capacidad de instruir a otros. Hablábamos, hay veces que hay personas que saben mucho, pero les cuesta compartir su conocimiento. Entonces, no porque no sepan enseñar, simplemente porque no quieren, ¿verdad? No quieren compartir el conocimiento. Y aquí podemos sacar muchísimos versículos de cómo Jesús enseñaba. Voy a nombrar así algunas citas nada más, pero vamos a ver cómo nos enseña y nos sigue enseñando Jesús. Primero, Jesús iba enseñando a su paso, es decir, regresamos al capítulo 12 en el versículo 1, con acción de gracias. Todo el tiempo estaba accionando, a donde él iba, si él iba así, por ejemplo, que fuéramos nosotros aquí al Oxxo y se encontraba alguien en el camino, a ese le enseñaba. Eso lo vemos en Mateo 4:23. Jesús enseñaba con palabra, o sea, te lo estoy diciendo, pero también con ejemplo. Eso lo vemos en Mateo 5:2. Enseñaba con autoridad. Y este versículo me gusta mucho en Mateo 7:29, donde dice, y enseñaba con la autoridad. Entonces, tener autoridad, pues tampoco es así como cualquier cosa, ¿verdad? Y ahora Jesús nos da también esa autoridad para que nosotros también enseñemos. Jesús también enseñaba con compasión. Lo vemos en Marcos 6:34, donde está la multitud de los 5,000. Y él dice que con compasión enseñó, porque o sea, a toda la gente la veía como oveja sin pastor. Y con compasión enseñó. Entonces era compasivo también enseñar. Enseñaba a multitudes, no solamente a uno o solamente a sus discípulos, sino eran multitudes. Entonces Jesús es el gran maestro, el maestro de maestros, porque enseñaba, sanaba, pero todo el tiempo estaba enseñando. En la sanación enseñaba. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, que hay que ser aptos para enseñar. Después, en el versículo 3 vienen otros requisitos, que es así como que lo que no debes hacer. Entonces vamos al primero, que dice, no dado al vino. O sea, no te excedas con el vino. Y vamos a ver igual más adelante en los diáconos de esto del vino, porque en aquel tiempo pues no había muchas medicinas. Entonces el vino se utilizaba como un remedio para curar o algún malestar y demás. De hecho, hay una parte donde Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Toma algo para los malestares, creo que eran estomacales que tenía. Pero aquí nos está diciendo, el obispo no dado al vino. Ese sí, no. Después dice, no pendenciero. Quiere decir que no seas agresivo ni violento. Después, no codicioso de ganancias deshonestas.
aquí es bien importante. ¿Por qué? Porque en un cargo administrativo que se tiene cierto control de dinero, pues puedes caer. Más adelante Pablo lo va a decir, que el amor al dinero es el raíz de todos los males. Entonces es importante en un puesto administrativo el manejo del dinero, bueno, pues que la persona no sea codicioso de ganancias deshonestas. Y después nos dice que, que sea entonces amable, apacible y no avaro. Entonces, es decir, que sea pacífico. Y nos vuelve a decir no avaro. Les voy a leer la cita, es en Eclesiastés 5:10. Dice, quien ama el dinero, de dinero no sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo, esto nos lo dice Salomón. Entonces, nos está haciendo como muy reiterativo esta parte del dinero. Y Jesús también nos los dijo. En Lucas 12:15 dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, más claro no puede ser lo que nos está diciendo Jesús. Después en el versículo 4, ¿qué nos dice? Si alguien me lo lee. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí, que gobierne su casa. Si no puedes gobernar, más adelante nos lo dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y eso es igual congruencia, ¿verdad? Primero, es esa autoridad, ese gobernar mi familia, para entonces sí decir, bueno, yo puedo aspirar a gobernar también la iglesia, ¿no? Después en el 6 nos está diciendo que no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Que pues neófito pues es una persona nueva en la fe. Entonces que no sea una persona nuevita. ¿Por qué? Aquí nos dice, no sea que se vaya a envanecer y caiga, o sea, que también en este sentido no vayamos a ser como piedra de tropiezo para esa persona, porque puede caer, o sea, y esa es responsabilidad del pastor, ¿no? O de los dirigentes, analizar quién puede tener ese cargo. ¿Por qué? Porque dice que caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Fue su orgullo, quiso ser como Dios, fue su orgullo, fue la soberbia. Entonces, hay que evitar esta parte, ¿no? O sea, que no los hagamos caer siendo nuevos en la fe. Después en el 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, es decir que no solamente, bueno, que aquí nosotros tenemos de alguna forma una reputación, nos estamos conociendo, pero hay gente que no pertenece a casa de oración y que tiene otra percepción tal vez de mi persona. Bueno, que esa percepción pues no sea tan mala, ¿no? Dice que tenga buen testimonio, porque si por ejemplo hay alguien que dice, ay, pero si, no sé, Angélica es fraudulenta, o sea, hace fraudes a un buen de personas, pide, no sé, hace fraudes o hace otras cosas, o es mentirosa y demás. Entonces yo genero mala reputación no solamente hacia mi persona, sino también a la iglesia, porque dicen, ¿cómo? ¿No? Porque así es la gente, ¿cómo pudieron poner? No estamos descartando aquí de ninguna manera que cuando nosotros ya somos cristianos, nuestra vida cambia. Pero las personas que no pertenecen a la iglesia, digamos, no lo ven. Y aquí entonces el trabajo es que así como por mis obras me conocieron, que yo era tal por cual, ahora con las mismas obras, que ahora yo soy hija de Dios, cristiana, pues yo revierta ese testimonio que las personas tengan de mí. Entonces aquí es importante que tengamos buen testimonio tanto en la iglesia como fuera. O sea, y si se dan cuenta nuevamente esto es integridad. Y dice, no, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo, ¿no? Entonces igual aquí es un consejo que está dando Pablo. Después pasamos a los requisitos de los diáconos. El diácono es la persona igual que todos, pastor, obispo y diácono, sirven, pero en diferentes grados o de responsabilidades. Entonces el diácono igual
sirve a la iglesia, tiene cierto manejo también del dinero, por ejemplo, de las ofrendas o así. ¿Y qué nos está diciendo también unas características para ellos? Dice en el 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, que sea digno, honesto, sin doblez, o sea, que no tenga doble moral, ¿no? Que aquí soy una persona y salgo y soy otra persona, no. La vida en Cristo es vida en todo. Entonces, que no sea sin doblez. Más bien, sí, que sea sin doblez. Después dice en el 9 que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, con una conciencia que no esté cauterizada, ¿no? Una conciencia que esté totalmente limpia. ¿Y cuál es el misterio de la fe? Pues el camino del Evangelio, es el Evangelio, nuestra fe. Después en el 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Aquí nos está diciendo que sean sometidos a prueba primero, o sea, no es así que llego y entrego mis papeles y ya, no. Es por ejemplo, para la licencia de conducir llevamos nuestra documentación, pero te hacen un examen práctico y teórico. Te ponen a prueba para ver si eres apto para manejar. Es exactamente aquí lo mismo. Ya te están dando los requisitos, pero te ponen a prueba también. Después en el 10 dice, el 10 ya lo dije, ¿verdad? El 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces igual aquí es un consejo para las mujeres, porque pareciera que esto ya es así como de años, ¿verdad? No es nuevo. Que no se calumnien. ¿Por qué? Porque entre mujeres es lo más común, por así decirlo. Por aquí Pablo nos está dando esa recomendación, ¿verdad? Que no lo seamos. Digo, aquí no, en otros lugares tal vez sí. Y después en el 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen sus hijos y sus casas. Entonces es exactamente lo mismo. Es la fidelidad y la autoridad que tengo en mi casa, pues obviamente la voy a tener en la iglesia, si no es algo incongruente. Después en el 13 dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, el grado honroso no es hacia los hombres, es hacia Dios, porque es lo que yo estoy sirviendo. Quien sea diácono está ganando ese grado honroso. Y después pasamos al siguiente apartado, que dice el misterio de la piedad. Si alguien me lee el 14, por favor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gracias. Dice, tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo estaba en Macedonia y Timoteo estaba en Éfeso. Entonces le dice, tengo la esperanza, ¿no? Ya no se logra como ese viaje, pero tenía la esperanza Pablo. Dice, para si tardo, o sea, te escribo esto por si algo, ¿no? Dice, por si tardo, sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? Está bien bonito. ¿Qué dice adelante? En la casa de Dios. En la casa, ¿cómo conducirte en la casa de Dios? Casa de oración es casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, aquí está bien bonito cómo lo pone, porque al decir casa de Dios nos está hablando de un hogar. O sea, no solamente es una construcción, sino que nos está llamando a que sea un hogar esa casa de Dios, porque es la casa del Dios viviente. Dice columna. ¿Qué es una columna? Pues es un apoyo, un sostén, y forma parte medular de una construcción para que se sostenga toda la estructura, ¿no? Entonces nos está diciendo que esa casa de Dios, casa de oración, es una columna que nos sostiene a nosotros. Entonces cuando
no sé, tenemos alguna situación y, por ejemplo, ponemos en el grupo, por favor, me apoyan con una oración, o aquí mismo en las peticiones, nos están dando ese sostén, ese apoyo, porque todos nos unimos como familia en un solo clamor y oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Después dice que es baluarte de la verdad. El baluarte es en las construcciones, así más o menos lo entendí. Está, digamos, se ponían en las esquinas y era así como que salía, como un triangulito que salía y esa parte de esa construcción era para dar protección como a la fortaleza. Entonces generalmente ahí había personas que pudieran, o sea, que vigilaban o que estaban al pendiente o que incluso tenían armas ahí. Y entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que baluarte de la verdad. Entonces, es una defensa de la verdad, que es Jesús. Igual y nos sirve a nosotros como protección. Entonces, aquí nos está diciendo, es columna, es casa y es baluarte. Nos protege, nos sostiene y aparte es nuestro hogar. Y después adelantito, dice, es indiscutiblemente, o sea, es obvio que grande es el misterio de la piedad. Y aquí nos habla del misterio de la piedad. Y bueno, aquí, ¿qué es lo primero que nos dice? Que Dios fue manifestado en carne. Es decir, que Cristo se dio a conocer, o sea, Dios vino en cuerpo de hombre, en Jesús, y se dio a conocer. Después dice que fue justificado en el Espíritu. En otra versión dice, lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu. Después dice, visto de los ángeles. En otra versión dice, y luego él fue presentado por los ángeles. Más bien, ¿quién fue quien le dijo a María que iba a tener al Hijo de Dios? Un ángel. Cuando nace Jesús, ¿quién estaba ahí? También estaban ángeles, ¿verdad? Entonces fue visto por ángeles. Cuando fue bautizado por Juan, que baja el Espíritu Santo, también fue visto, ¿no? O sea, fue presentado y visto de ángeles y comento la otra versión, dice, y luego él fue presentado por los ángeles. Después dice, predicado a los gentiles. O sea, que fue anunciado a las naciones y por eso nosotros estamos aquí. Nosotros éramos esos gentiles y ahora nos es predicado. Después dice, creído en el mundo. ¿Y está pasando eso? Sí, ¿no? O sea, ya desde que se empezaron que la palabra pudo llegar así como tal, el libro, la Biblia, ¿a cuántos lugares? Pues la gente de todo el mundo está creyendo en él y sigue creyendo. Después dice, recibido arriba en gloria. ¿Por qué? Pues porque él nuevamente recibió el honor y está sentado a la derecha del Padre. Entonces dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es un misterio? Algo desconocido. El misterio de la piedad. Y volvemos a Juan 3:16. O sea, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que que aquel crea que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. ¿Cómo podemos entender eso? O sea, que de tal manera tú darías tu hijo. O sea, es así como, no es algo que podamos comprender. Pero también dice, es el misterio de la fe. Y el misterio de esa fe, bueno, la piedad de nuestra fe, se mantiene porque tampoco es que estemos, pero ¿por qué resucitó? ¿Cómo resucitó? Compruébamelo científicamente. No, simplemente creemos. Y entre menos estamos buscando, ¿no? Ahora sí que resolver el misterio, pues es esa fe, o sea, más grande es nuestra fe, porque creemos en esto que está aquí escrito y que nos los dejó Dios y que Jesucristo vino y que lo dio el Padre y porque nos ama. ¿Y cómo vamos a entender el amor de Dios? O sea, es un misterio. ¿Cómo vamos a entender que murió Jesús, perdón, por nuestros pecados? Pues es totalmente piedad, ¿no? Hacia nosotros, total misericordia, pero ¿cómo lo podemos entender? Yo creo que a veces es esa parte de no llegar así como,
pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Y estarnos como enfrascando. Simplemente es gracias Dios porque lo hiciste y ya, y aquí estoy. Entonces está muy bonito esto del misterio de la piedad. Y así termina este capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, y vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, porque tú nos guías, porque nos das revelación, porque tenemos esa fe en ti, creemos en ti y creemos que tú diste a tu Hijo para salvación nuestra porque nos amas demasiado, Señor. Y a veces no sabemos cómo corresponder a ese amor que tú nos tienes, cómo pudiéramos alcanzarlo y entenderlo, Señor. Pero tenemos esa fe, ese agradecimiento y ese amor hacia ti totalmente. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo poderoso, nuestro amigo, nuestro Rey, nuestro Salvador, tu Hijo Jesús. Amén. Peticiones de oración. Peticiones. Ya, vámonos. Qué compromisazo es este, ¿no? Sí. ¿Qué son requisitos? El que quiera esto, ¿qué? ¿Es un puesto? Sí. ¿O qué es? Yo más bien creo que es un compromiso, ¿verdad? Porque ¿quién quiere ese puesto? ¿O quién quiere ese compromiso? Primero tienes que hablar de tus requisitos. ¿Ya se palomearon todos los requisitos? ¿Todos pasan? No tienes problema para ser obispo. Ahora, obispo y y pastor, ¿son lo mismo? Porque nos llevaste al libro de los Hechos, ¿no? Dice obispo y pastor. ¿Cuál es la cita? ¿Me la puedes dar? Vamos ahí. Hechos 20. Hechos 20, 28. ¿Quién me lo quiere leer? Porque este es muy interesante. 20, 28. Elsa, ¿lo tienes? Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. No, hay otro. Que donde dice obispo. Obispo y pastor, pastor y obispo. Pastor. Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Fíjense, ¿cómo? Hay otra versión. ¿Alguien tiene otra versión? Porque esto es muy interesante. Porque aquí, Primera de Pedro 2:25. por lo regular, el obispo es el anciano. Hasta en el Antiguo Testamento era el anciano. Y el anciano era el pastor, ¿verdad? Pero parece que aquí dice al obispo y pastor. O sea, como que es otra categoría, ¿verdad? Otro nivel. Por eso... Aquí dice en la Nueva Traducción Viviente, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. El guardián de sus almas. No, ¿Otro? otro. Porque está así medio... Como un pastor que los cuida y los protege, pastor que cuida de sus vidas, que vela por ustedes. ¿Será que Pedro considera al obispo como un apóstol? ¿Podría ser? Pues sí, porque yo siento que como el trabajo, las obligaciones que tiene el pastor son más que deja el obispo para apacentar las ovejas. Entonces, igual en ciertas ocasiones, no sé, que tenga que hacer otras cosas, el obispo ejerce esa función La ejerce. de apacentar. Por ejemplo, yo creo que si esto lo clasificaríamos así, quiere decir que el
el apóstol hace la función de pastor. También la puede hacer. Sin embargo, No es totalmente eso, ¿verdad? Por eso, bueno, vamos a los requisitos. ¿Algún comentario sobre los requisitos? Es que estos requisitos te llevan a presentarte ante los reyes. Y cuando el rey Saúl era atormentado por un espíritu, hubo un mancebo que le sugirió: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Habla de la prudencia. Prudencia, limpio, que el Señor estaba con él. Temeroso, valiente. Temeroso. Hombre de guerra. Por eso es necesario que sea irreprensible, ¿eh? ¿Y nos explicaste qué significa la palabra irreprensible? Que aunque... es que no o sea, que puede ser acusado, criticado, pero que esas críticas o acusaciones no sean, ¿verdad? O sea, que no te hagan mella. Bueno, pues, y que no te pongas a pelear por eso, ¿verdad? Porque ese es dominio propio. O sea, tú vas a ser juzgado, vas a ser criticado. ¿Por qué? Porque eres diferente a los demás. Porque no encajas en ningún lado. O sea, cuando tú entras en este mundo, ya no encajas en el mundo. Entonces, lo primero que hace el mundo es que criticarte. Y como estás llevando a otras ovejas, porque tú fuiste oveja, llevando a comer pastos, también las ovejas no están de acuerdo en los pastos. Unas sí y otras no, otras quieren pastos mejores, otras quieren alfalfa y otras quieren de todo. Entonces, el que es criticado es el que da de comer. Y estaba fría, estaba caliente la sopa, le faltó sal, no tenía mucha sal. ¿Es la crítica? Sí, por eso dice, mantente irreprensible, no te metas. O sea, tú haz tu obra, tu encomienda, pero para eso necesitas ¿qué? Dominio propio y ¿qué más? Prepararte, ¿verdad? Prepararte y apto para enseñar. Para enseñar tienes que estar preparado. ¿Qué haces en la iglesia? ¿Qué debes de hacer en la iglesia? Prepararte. Por eso les decía yo que el cristiano que es discipulado por el Señor es todos los días orar sin cesar, comer el pan de vida, que es la palabra, todos los días, y se alimenta el espíritu. O de fin de semana. Muchos al principio venimos de la iglesia católica y venimos con esa mentalidad de cumplir. Yo ya le cumplí a Dios, ya. O muchos dicen, no, yo ya di una ofrenda, o el diezmo, yo ya cumplí. No, Dios no necesita eso. Dios necesita el corazón. O yo ya fui, ya cumplí, ya vámonos. Entonces, el que es obispo tiene que ser enseñado para eso. Ahora, ¿qué tipo de personas son esas? El que anhela, ¿qué debe haber en tu corazón? Un anhelo, un deseo. Por eso no es para cualquiera. Tiene que nacer un deseo. El Señor lo da sin medida a todos, pero nace algo en cada uno. Es como el amor, ¿no? De tantos miles y millones de personas que tal vez conociste o que pasaron en tu vida, a uno escogiste por esposo o por esposa. Lo anhelaste. Entonces, uno. Por eso es complicadísimo, ¿no? Ahora, tiene que ser decoroso. Hospedador, nos decía Angélica, hospedador. Bueno, en ese entonces, acuérdense que las distancias eran muy, muy largas, ¿no? Y entonces era como una forma de recibir noticias de otros lados. Cuando alguien hospedaba a alguna persona, era como
cómo, qué pasó, qué pasa en el mundo. Entonces la gente le gustaba hospedar porque se enteraba de lo que había detrás de la montaña. Pero en este tiempo, ¿cómo debe ser un obispo? Que dice hospedador. Que sea buen anfitrión Buen anfitrión, ¿en dónde? en su iglesia. En la iglesia, en tu corazón. O sea, que aceptes a los que vienen. Unos vendrán de paso, otros se quedarán, y a todos tienes que abrirles las puertas. Tienes que ser hospedador. Ven, pasa. Unos vienen un día, ¿no? Y dicen, mañana regreso. Sí, ¿cómo no? No vuelven a regresar, van de paso. Entonces debe ser hospedador. ¿Qué más les llama la atención? Ya vimos apto para enseñar. No dado, perdón. Que todos los requisitos convergen en el hogar. ¿Cómo es el hogar? Ajá, o sea, me da la impresión que si bien son requisitos para un servicio en la iglesia, pero esos requisitos convergen primero en el hogar. Es decir, por ejemplo, en el diácono, que gobierne a sus hijos, o sea, todo al hogar. Como si primero tienes que fortalecer tu hogar, para, aunque tengas el anhelo, primero tienes que tenerlo bien en tu hogar, tu primer ministerio. Por eso dice, si no puedes gobernar tu hogar, no vas a poder estar. Entonces, lo acabas de decir, lo primero es tu hogar, tu familia. Lo primero es tu familia, estar con tus papás, visitar a los papás. Por eso yo les digo, hay sábados que no puedes venir, visita a tus papás, visita a tus seres queridos, ¿no? Eso es primero que venir a la iglesia, ¿verdad? Es gobernar tu hogar. Fíjense, en el obispado y en el diácono, si pusiéramos la lista, ¿cuál sería la diferencia entre ellos dos? Porque son requisitos similares, ¿ah? Muy, muy parecidos. Pero un requisito, por ejemplo, dice obispado, dice en el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero. Y en el diácono dice, No damos a mucho vino. no dado a mucho vino. Sí, échate tus copitas, pero no te pases. Y el obispado no dado al vino, o sea, casi no dado. ¿A qué se refiere? O sea, no dado. A lo mejor te puedes tomar una, pero no más, ¿verdad? Y en el otro dice, no dado a mucho. Como que la palabra dado te permite algo, ¿o no? Sí, No dado, ¿está bien o estoy equivocado? De una vez. no pone límite. Un límite, o sea, el otro es no dado a mucho. ¿Qué se usaba en ese entonces? El vino para estar alegre o para un padecimiento, ¿no? La gente tomaba vino. No aguarrás, ¿ah? Vino, o sea, buen vino. Entonces, como que le permite, al diácono se le tolera algunas cosas más, pero el obispo no, ¿eh? El obispo es más firme. Por eso creo yo que hay más requisitos para el obispo que para el diácono, ¿no? Aunque algunos son similares. Y habla de las ganancias, no codiciosos de ganancias deshonestas. Así es. O sea, no trances, en otras palabras, ¿verdad? O sea, te viene una oportunidad de hacer un gran negocio, no trances. Haz lo que tengas que hacer, haz el negocio y vende kilo de tortilla, el kilo, no kilo de a kilo. ¿Por qué dice no de ganancias deshonestas? ¿A qué se refiere? Estamos hablando del obispo. Si el obispo vivía de la iglesia o no vivía de la iglesia. Sí. Pero ¿cuál ganancia deshonesta puede ser si vives de la iglesia? Por ejemplo, los narcos que luego van ahora sí que llevan donaciones. A limpiar.
Ganancias deshonestas, por ejemplo, Pablo decía que él era, él trabajaba, ¿verdad? En ciertas ocasiones recibió dinero de la gente, pero él trabajaba. Entonces, no fuera a transarse a alguien vendiendo una casa sin techo, porque acuérdense que hacía casas. O en la iglesia, dice, y los que viven de la iglesia está bien, pero no abusen. Es una deshonestidad abusar. Si yo pido una ofrenda para pintar la casa de oración y con ese dinero me voy de vacaciones, es una deshonestidad, ¿verdad? Entonces, le está diciendo, no, tú no puedes ser obispo porque tienes un problema del amor al dinero. Entonces, abusas. Pues como lo que se has comentado de cuántas iglesias bien grandes pues traen sus terminales bancarias, ¿no? Sí. Es como el manejo de emociones Échale. y si no relojes, o sea, algo, ¿no? Entonces creo que de ahí se desvirtúa, se va la codicia. Se va la codicia. Entonces, es una advertencia. Tú no puedes, si hay esa área, no. ¿Qué más vemos? Sobre todo lo que dice Humberto, que gobierne bien su casa. ¿Eh? Sí, abajo lo dice. ¿Y cómo? Hace la pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que deben ser sometidos a prueba primero. Sí. Entonces ejercer el diaconado si son irreprensibles. Ahora, ¿cómo eres sometido a prueba? Por ejemplo, en el diaconado. ¿Cómo eres sometido a prueba? Por ejemplo, en las mañanas. ¿Qué sucede en las mañanas? ¿Se está preparando un diaconado? Sí. Tal vez un obispado, ¿no? Alguien de ustedes. Entonces, ¿cómo puede ser sometido a prueba aquí en la iglesia? Pues ¿Cómo reaccionas en las dificultades? cuando delegan alguna responsabilidad, también ver ¿Cómo reaccionas? cómo respondes. O en enojos también. Sí. O en molestias, ¿no? ¿Cómo me trato a la persona? ¿Cómo el líder, cómo me trató? El pastor ya no me fuma, etcétera. Porque como convivimos diario, hay reacciones diferentes. Entonces, ¿cuáles son los tratos? Y una de las pruebas es, o te mantienes y pasas la prueba, ¿no? Por ejemplo, una prueba, ¿cómo podría ser? A ver, ¿cómo se les ocurre? Que todos podemos pasar. A veces digo, yo voy a aventar la toalla, ¿no? Yo no puedo. Bueno, pero bueno, también lo piensa uno, ¿eh? Dice, híjole, estaría en Acapulco, ¿no? Pero, ¿cómo pasan la prueba? ¿Cómo pasamos la prueba? Poniéndome yo en su lugar de ustedes. ¿Cuál es una prueba? Quizás cuando algún líder o algún ministerio, no sé, tiene un pensar y tú como su ayudante, asistente o que vas, pues te empiezas a disgustar, ¿no? O sea, no te parece, no estás de acuerdo, sientes que te está, no sé, explotando o no tomando en cuenta y entonces mejor me retiro del ministerio, ¿no? Puede hacerse como una prueba. Es una prueba, ¿sí? Es una prueba donde dices tú, ¿la aguantas? O sea, la resistencia, esto es de resistencia, dice que el que perseverar hasta el final será salvo. Ahorita que dijo eso acá, estaba leyendo unas citas de un pastor, dice, el que se va de una iglesia por los hombres, nunca llegó a ella por Jesús. Entonces, algo sucede, que eres probado, y ¡pum!, te vas. ¿Por qué? Porque te llaman la atención otras cosas, ¿verdad? Pero entonces, dice que somos probados. ¿Sí? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos van? Bien, y van, están un mes, o 2 meses, 1 año, 2 años. Se enojan con Sebastián y ya no, me cayeron mal, ya. ¿Se van? Nos llevó a Gálatas 5:20, los frutos del Espíritu, y ahí nos habla pues de la templanza que tenemos que ir teniendo. Esa es la templanza
bajo las pruebas, las circunstancias que se van viviendo dentro de la iglesia, te tienes que mantener en amor fraternal, que es la parte, hay una parte que dice, bueno, soportándose unos a otros, pero con amor fraternal. O sea, es como lo que también Angélica nos decía, imitando a Cristo. Soportándonos, o sea, aguántame, aguántame mi carácter, mi genio, ¿no? Entonces, aguántame, sopórtame. O la personalidad, ¿no? Porque no todo el mundo puede tener o tener la misma personalidad, y lo que tú muchas veces has comentado, a veces porque no me saludó, no me sonrió, ya me ofendí. Así es. Por ejemplo, mi esposa y yo somos personalidades un poco diferentes. Ella es más callada, muy diferente, muy más seria, y yo soy más locochón. Más, hablo más y ella es más callada, ¿no? Son personalidades diferentes y tenemos que tolerarnos, ¿no? ¿Por qué no hablas? Es que tú hablas mucho. ¿Qué hacemos? Vamos a hablar la mitad y ya. Entonces, tenemos que soportarnos. Cada persona tiene su, como dice Caro, su forma de vida, su personalidad, pero todos amamos a Cristo. Entonces, este punto es muy importante. Las pruebas dentro del diaconado o el obispado. También es esa parte de la madurez en el carácter, ¿no? Formación de carácter. Y bueno, me acuerdo que lo acabamos de ver ahorita en Damas del carácter con Irma, que nos dio el tema de cómo fortalecemos nuestro carácter. Pues no hay más que con la experiencia, trata con la gente, o sea, puedes saber, pero por ejemplo un sociólogo y no tiene contacto con la gente, no sabe socializar, pues no, Pues no. vas a tener la experiencia cuando trates con la gente, ¿no? Así es. Entonces aprenderás, y yo aquí lo vemos también, ¿no? Tener estos, pues, y si vas a apacentar ovejas, pues tienes que estar, fuiste una de ellas, ahora te toca tener esa convivencia, o sea, es el trato, y eso te va a llevar a la madurez. Y vas madurando, más madurando. Entonces, ¿quieres ser obispo o diácono? Aguanta vara. Y aguanta vara en la iglesia. Porque aquí se prueba, ¿verdad? Allá te van a probar para que caigas en pecado, pero aquí van a probar tu carácter. Entonces, la clave está en que al final tienes que llegar con dominio propio, ¿verdad? O sea, aguantar. Por eso dice que te van a calumniar. Ahora, fíjate lo que dice en el 11, las mujeres. ¿Quién me lo lee? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Qué es una persona sobria? Buen juicio, ¿no? ¿Y por qué hace un paréntesis con las mujeres? Pues si está hablando de diáconos, de funciones. Porque no se les permitía funcionar, ¿verdad? Bueno, sí había diáconos. Sí había. Pero entonces, ¿por qué hace un paréntesis Pablo? Que diga, cuidado con las calumnias, chavas. Con los chismes y las murmuraciones. Hace un paréntesis para la iglesia, ¿eh? O sea, ¿por qué? Pues porque el 80%, ayer lo decíamos, se componen de mujeres en una iglesia, ¿no? Entonces, como que dice, tengan cuidado. A los obispos y a los diáconos los van a criticar, pero sean irreprensibles, ustedes síganle. No les hagan caso y no se involucren en eso, como decía Angélica. No contesto de esa manera, pues digo, lo tolero, lo comprendo y me aguanto. Cuando alguien pone paz, saca más a veces, ¿verdad? Entonces, si te pones a discutir, ya, deja que Dios trate. Esta parte de las mujeres, a veces he escuchado que les cuesta, bueno, les crea conflicto el hecho de leer, por ejemplo, ayer lo que decía, y la mujer aprende el silencio con total sujeción, ¿no? Y al día de hoy como que crea ese conflicto de decir, ay, como que está pasado, ¿no? Y todo eso. Pero la realidad es de que si buscamos las palabras que se están usando, yo creo que cualquier mujer diría, quiero ser así. La sujeción no es sometimiento, la sujeción es apoyo, es
yo te apoyo. El hombre no puede sujetarse. ¿En quién se apoya? Por ejemplo, las primeras predicadoras fueron mujeres. La mujer samaritana, cuando llega a su pueblo, muchos se convirtieron porque ella predicó. Las mujeres son más valientes que los hombres, estaban escondidos y ellas fueron al sepulcro. Entonces son características que ni las hacen, o sea, como pareciera que dices, hijo, le estoy leyendo y como que las hacen menos, no. Son características diferentes, las cuales las hacen mejor que el hombre. Y el hombre, pues, de igual similitud. Y yo creo que aquí sigue el mismo contexto en cuanto a Eva, ¿no? O sea, aquí terminó en el de ayer que Eva fue la engañada. ¿Pero por qué fue engañada Eva? Bueno, pues porque las características emocionales de la mujer es el oído. Más sensibles. Son sensibles. O sea, no porque, ay, por tu culpa, mira lo que le pasó a María, no. O sea, simplemente es eso. Es guardar esas proporciones. Y ayer, bueno, yo sentí que, y apenas, y también ahorita, a veces crea ese como conflicto de, ay, híjole, como que Pablo ya estaba medio... Sí, pasado, machista. ¿no? Sí, machista. No, o sea, la verdad es que... No, es cuestión de orden, ¿no? Acuérdense que ¿a quién le reclama a Dios? A Adán. Le dijo, ¿dónde estás tú? Aunque sabía que Eva había andado ahí, el diablo. Ni siquiera le dice al diablo al principio, le dice a Adán. Entonces, es la responsabilidad del hombre. Al hombre le da una responsabilidad tremenda, ¿no? Pero sí, el hombre es responsable de la mujer. Entonces, también Pablo está diciendo, tranquila. La mujer es más sensible, por eso tiene en la iglesia el 80% son mujeres, porque son más sensibles, ¿no? Yo creo, eso es algo como yo creo que Dios por eso a ustedes como hombres les dio menos hormonas, ¿no? Menos hormonas, o sea, para ser más templados, más firmes, ¿no? Sí, y bueno. nosotros como mujeres somos más emocionales porque hormonalmente a veces tenemos una revolución y hasta entre las propias mujeres de repente pues aquí hay están pleitos. diciendo, procuren mantenerse relajadas y respétense sobrias, ¿no? Sí. Porque uno como mujer grupalmente es distinto y ustedes son más Mesurados. ligeros, más ecuánimes en su pensar, menos, se apasionan menos. Entonces creo que yo estoy de acuerdo así con lo que dice Humberto. A veces llegué a escuchar que decían es que la Biblia luego es machista, pero no. Ustedes tienen una gran responsabilidad como hombres y nosotros tenemos un lugar también importante, cosas que ustedes no realizan, pero ahí es cuando hay que ir entendiendo la sabiduría de Dios. Sí, el Porque complemento, Dios ve ¿no? otras cosas. Sí, pero el orden es Cristo, Así es. el hombre, la mujer, la responsabilidad. ¿Eh? Fíjate, la responsabilidad que el mismo Cristo dio su vida. Esa es la responsabilidad. El mismo Jesús dio la vida. El hombre tiene que dar la vida por la familia. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué dice cuidado mujeres y cuidado mujer? ¿Vieron la marcha de ayer? A todos los monumentos, a pintarlos. O sea, ¿qué sentido? ¿Por qué? Una demostración de honor es una marcha silenciosa, ¿no? Diferente a lo de los hombres, no agresiva, pero se ponen al lugar de los hombres y más allá. Entonces, eso es cuando hay murmuraciones, contiendas y todo. Y Pablo, incluso la Biblia dice, tranquilos, ¿no? Sujétense, tengan dominio propio también. Tal vez si se hubiera cumplido desde ese entonces eso, no estarían en esas marchas y en este tiempo, y al grado de ver al hombre como un enemigo y a los hijos como un estorbo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no toman su papel, no toman su rol en la vida, en el libro de la vida, ¿no? Cualquier cosa que no trabaja bien, hay problemas, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice de los hombres? Maridos de una sola mujer. ¿Por qué siempre aclara eso? Porque en ese entonces, en el mundo, acuérdense que son los principios de la iglesia,
Los hombres tenían varias mujeres, ¿no? Entonces dice, y era fuera del lugar del ambiente, ¿eh? Era como decir, pues, ¿cómo? ¿Verdad? Porque entre más mujeres tenían, con ese entonces, más hombres. Entonces, más poder. Por eso, Dios a Abraham le dice, yo quiero un pueblo nuevo, pero que seas fiel en una sola mujer. Cuando la regó, trajo consecuencias, ¿verdad? Adán le dio una sola mujer. Pero acá, en ese entonces, como ahora muchos hombres tienen varias, entonces, ¿no quieres trabajar en el obispado? ¿Quieres vivir bajo mi autoridad? Una sola mujer. Mucha gente no le entró, ahí es como dijo, no, ya no le entro, porque era otro ambiente, ¿verdad? Bueno, terminamos. Misterio de la piedad. La iglesia de Dios viviente. Fíjate, tenemos un rol en la sociedad muy fuerte nosotros, como iglesia. ¿Cuál es ese rol? Columna y baluarte, lo que nos explicaba. ¿De qué? Columna y baluarte De la verdad. de la verdad. O sea, somos la columna. ¿Qué es una columna en un edificio? La que sostiene. La que sostiene a la sociedad, ¿eh? Un pilar. ¿Te fijas qué compromisos tenemos? Ahora, el último versículo. ¿Me lo quieres explicar, Elsa? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué nos dijiste del sábado? El misterio de la piedad también se relacionaba con el misterio de la fe. Y lo que decía Angie, que es un misterio que podamos creer que nació de una virgen y que Dios mismo se hizo carne para habitar entre nosotros. Este versículo es la clave de toda la carta, ¿verdad? Ahora, léeme nada más el final, la última letra de cada línea. Carne, espíritu, ángeles, ¿así? Uh-huh. Gentiles, mundo y gloria. ¿Qué te dice? Carne. ¿Cuál es el segundo? Espíritu, Carne, espíritu, Espíritu Santo, ángeles, ángeles, gentiles gentiles, mundo y la y gloria. gloria. La vida de Cristo. Por esto este versículo es todo. Toda la historia de Cristo. Que en 5 renglones te dice todo, lo resume todo. Y nos incluye ahí al decir gentiles. Gentil, mundo, por el mundo. Entonces tú desglosas toda una plática de todo esto, la historia de Cristo, ¿verdad? Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, te damos gracias por el misterio del amor, por el misterio de la piedad, de la misericordia que tienes con nosotros y con nuestros seres queridos. Gracias por ser nuestro Dios. Te amamos con todo el alma, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.